Bueno, el capítulo quinto, el concepto en la lógica dialéctica. Entonces, la siguiente. No puede ser rango de participantes. Ahí está. Pasamos a la siguiente. Vale, entonces, muy brevemente, un resumen rápido de lo que hemos visto hasta aquí en líneas generales. Rosenthal ha trazado una historia de la lógica, ha destacado el papel de la lógica formal y de la lógica dialéctica en la lógica, las diferencias entre ambas y que no veo toda la diapositiva. Bueno, no veo toda la diapositiva. La siguiente es igual. Entonces, el capítulo 5 es el concepto en la lógica dialéctica y tiene tres, vamos a ver los tres primeros apartados. En lugar del concepto en la lógica dialéctica, la naturaleza dialéctica del concepto y la correlación entre el contenido y la extensión del concepto. ¿Pasamos? Bueno, para empezar, Rosenthal establece que conceptos, juicios y razonamientos son formas concretas del pensar. Y señala también la estrecha interrelación que hay entre los tres, ¿no? De manera que en la página 230 dice, estas formas, conceptos y juicios, están vinculadas entre sí, son inconcebibles la una sin la otra y que esto es asimismo válido para el razonamiento. Entonces, para Rosenthal, los conceptos son las células o puntos nodales del conocimiento. Son las estructuras básicas de la cognición que condensan las relaciones esenciales entre las cosas y a partir de las cuales se construyen los juicios y los razonamientos. Esto también lo tenemos en la página 230. ¿Pasamos? Bueno, a pesar de lo dicho hasta ahora, el concepto en sí mismo tiene un valor cognitivo propio, que se adquiere precisamente en su relación con las otras formas del pensar, con el juicio y con el razonamiento. Así, por ejemplo, el concepto clase o el concepto forma económico-social tienen un valor cognitivo propio, si bien que, digamos, no es un valor cognitivo que está tan explicitado como puede estar el valor cognitivo que haremos en el juicio o en el razonamiento. Bueno, los conceptos de las ciencias positivas, es decir, de la física, la biología, economía política, etcétera, son particulares y concretos, mientras que los conceptos de la lógica son los conceptos en sí mismos, son los conceptos en general. Como veremos más adelante, sin embargo, los conceptos de la lógica también son conceptos concretos. Bueno, cada uno de los conceptos expresa conocimientos obtenidos como resultado de un largo desarrollo del hacer práctico del hombre. Todo lo expresa Rosenthal en la página 231. Es decir, que los conceptos tienen un carácter histórico, tienen un desarrollo conforme se desarrolla la propia cognición. Esto también lo veremos más concretamente hacia el final. Más tarde, Rosenthal apunta que basándose en algunos conceptos iniciales, mediante los juicios, los razonamientos y otros recursos lógicos, formulamos nuevos conceptos y leyes, descubrimos nuevas facetas y propiedades de los fenómenos que darán lugar a nuevos juicios y razonamientos y así sucesivamente. Es decir, aquí también podemos apreciar el carácter histórico de todas estas formas del pensar, ¿no? De los conceptos, juicios y razonamientos. ¿Pasamos? Bueno, en este apartado hacia el final, Rosenthal señala el menoscabo del concepto, o sea, la poca consideración que tiene del concepto como elemento de la cognición la filosofía idealista, ¿no? Por ejemplo, las corrientes pragmatistas, el positivismo lógico, el existencialismo,
la filosofía de tipo nietzscheana, etcétera, ¿no? Estas corrientes se sitúan o adoptan una postura nihilista o agnóstica respecto a la posibilidad del conocimiento científico del mundo o del conocimiento general, en realidad. Entonces, Rosenthal también señala las implicaciones políticas de esta postura, ¿no? De estas posturas. En tanto, el comunismo solo puede cimentarse a partir de dicho conocimiento científico. Entonces, lo que hace la filosofía idealista es, de hecho, negar la posibilidad del comunismo como sistema antagónico al capitalista y que, como decimos, se basa en tal como conocimiento científico. ¿Pasamos? Bueno, entramos en el segundo apartado. Y bueno, aquí para empezar, Rosenthal establece que el concepto es la forma en la cual se reflejan los caracteres esenciales de los objetos. Bueno, esta definición la repite con diversos enunciados a lo largo de este apartado, como por ejemplo en la página 240, donde dice que los conceptos son formas de reflejo en el pensar de los nexos y relaciones esenciales sujetas a la ley de las cosas. Y también da otras amplía o enuncia esta definición de diversas maneras, porque en realidad lo que hace Rosenthal a veces parece un poco reiterativo, pero va enfocando la naturaleza del concepto desde diversos ángulos, ¿no? Entonces, pues da la visión desde estos distintos ángulos y por eso parece a veces un poco reiterativo, ¿no? Bueno, en este apartado, Rosenthal plantea cómo trata la lógica formal y la lógica dialéctica el concepto, ¿no? En realidad, aquí lo que está planteando Rosenthal es uno de los viejos problemas de la filosofía, ¿no? Que es el de la relación entre lo general y lo particular, y analiza cómo es resuelto por ambos tipos de lógica, ¿no? El problema el problema general al que alude Rosenthal, dicho así un poco coloquialmente, se puede resumirse con el siguiente enunciado, ¿no? Es decir, todos los perros son igualmente perros, son el genérico perros, pero cada perro es distinto de cada perro, ¿no? Cuando habla de las hojas de Leibniz, en la página 247, pues podemos aplicar también este enunciado del problema, ¿no? ¿Pasamos? Entonces, Rosenthal aborda el problema aludido desde dos perspectivas, ¿no? En primer lugar, desde el plano lógico y más adelante desde el plano, y podríamos decir, un poco histórico, ¿no? En el plano lógico, para la lógica formal, el concepto se forma a partir de la cantidad de rasgos o caracteres comunes que se observan en los fenómenos. Es decir, el concepto es un conjunto de atributos, ¿no? Estos rasgos se infieren mediante abstracción inductiva de lo común, ¿no? Es decir, siguiendo la tradición de Bacon, Locke y los empiristas que también vimos en el capítulo primero, ¿no? De manera que el concepto en la lógica formal es eminentemente descriptivo y preparatorio de una verdadera teoría científica del concepto, ¿no? ¿Pasamos? Al operar de este modo, la lógica formal no puede resolver el problema que hemos mencionado antes, ¿no? El problema de la relación concreta entre lo general y lo particular singular. Ni puede establecer qué es lo esencial de las cosas a partir de cómo estas cosas se expresan en los fenómenos, ¿no? Para la lógica formal, lo general es lo común a muchos particulares y haciendo abstracción, por tanto, de qué es la cosa esencial a todos estos rasgos comunes. ¿Pasamos? Es que no veo toda la diapositiva, no sé si. Bueno, en el plano histórico lo que hace Rosenthal es ver cómo han tratado
los distintos filósofos de la modernidad el problema del concepto, ¿no? Y así empieza con Kant, ¿no? Que, bueno, aquí Kant parece ser que, bueno, y el propio Rosenthal también equipara un poco conceptos y categorías, ¿no? Entonces, para Kant los conceptos son la unidad de lo diverso, ¿no? La unidad en la diversidad. En sus juicios sintéticos de la lógica trascendental, intuye la contradicción como motor de cambio y considera la diversidad en la percepción sensorial de la realidad. Carles, si es un problema que estén cortadas las diapositivas, que no sé por qué lo están, se podría, si no lo consigue solucionar, puedes abrir tu propio PowerPoint en tu ordenador y, o sea, verlo tú en tu ordenador con tu programa y... Sí, es verdad, tienes razón, no había caído. Vale. Bueno, sí, si volvemos a la diapositiva de antes, ¿dónde estábamos? Bueno, sí. Bueno, es igual, porque tendríamos que volver un poco para atrás, ¿no? Es decir, Kant, como decíamos, considera los conceptos como la unidad de la diversidad, ¿no? En los juicios sintéticos de su lógica trascendental, él intuye, tan solo intuye, la contradicción como motor de cambio y considera la diversidad de la percepción sensorial de la realidad como la fuente de esos juicios y conceptos, ¿no? De manera que los conceptos en los juicios sintéticos constituyen una síntesis de los caracteres singulares, ¿no? Entonces Hegel critica a Kant por atribuir esta unidad de la diversidad a la razón pura y no propiamente al mundo real, y por considerar los conceptos como forma del razonamiento a priorístico, ¿no? ¿Pasamos? Para Hegel, las generalizaciones del concepto en la lógica formal son universalidades abstractas, ya que toda diversidad se encuentra fuera del concepto, y a este último le es propia solo la forma de la universalidad abstracta, ¿no? Hegel lo que hace es analizar los conceptos como unidad dialéctica de contrarios, de lo general y de lo singular. Y bueno, aquí he puesto también de lo particular porque como al final planteo unas cuestiones de cuál es la relación entre universal, general, singular, particular, si son lo mismo o hay matices entre ellas y tal, ¿no? A eso obedece este interrogante, ¿no? Entonces, como decía, el análisis que hace Hegel de los conceptos es un análisis dialéctico, ¿no? Él los entiende como unidad de contrarios, de lo general y de lo singular, y como expresión de la esencia en que se contiene la riqueza de lo singular, de lo diverso, ¿no? Hegel denomina a estas generalizaciones del concepto universalidades concretas, que son las propias de la lógica dialéctica, porque definen la esencia de los fenómenos y contienen así, de manera concreta, la diversidad de lo singular en el concepto, ¿no? De manera que mientras, según Kant, lo general es introducido por la razón en la diversidad de lo particular, según Hegel, lo general es inherente al concepto mismo a consecuencia del carácter absoluto del concepto, ¿no? Esto lo establece Rosenthal en la página 240, de manera que a veces Hegel, bueno, sin duda es más dialéctico que Kant, pero a veces Kant parece, según cómo, más materialista que Hegel, ¿no? En fin, bueno, es solo una apreciación, ¿no? ¿Pasamos? Entonces, desde un enfoque dialéctico y materialista del concepto, que sería, digamos, el desarrollo histórico después, a partir de Hegel, ¿no? El desarrollo que haría Lenin, Engels y Marx, etcétera, ¿no?
pues como decía, para esta dialéctica materialista, la esencia de las cosas que se refleja en los conceptos se extrae, en primer lugar, de las cosas mismas, de los fenómenos y objetos singulares, ¿no? Pero la esencia es una propiedad, no del concepto, sino de los propios fenómenos reales. Y se reproduce en el concepto en la conciencia del hombre, ¿no? La realidad material es aquí, por tanto, el determinante último de los conceptos, ¿no? Por otra parte, se establece la relación concreta entre la realidad fenoménica y su reflejo en el pensamiento a través de los conceptos. Podríamos decir que esta es una concepción plenamente materialista del concepto, a diferencia de la que podrían tener Kant y Hegel, ¿no? ¿Pasamos? Entonces, siempre desde la perspectiva dialéctica y materialista, la generalización científica del concepto no solo delimita los caracteres homólogos de lo singular, sino que toma asimismo los caracteres, las facetas, las propiedades de lo particular que constituyen la naturaleza misma de su existencia, naturaleza inseparable a él, que es el determinante de la evolución del mismo concepto, ¿no? Por tanto, el concepto es una generalización, es general, pero no es un agregado de caracteres semejantes, como lo entendería la lógica formal, sino la unidad de dos contrarios, lo general y lo particular, donde lo general expresa la esencia de lo singular, es decir, su ley y su desarrollo, y donde lo singular está contenido y relacionado concretamente con lo general. Aquí, lo general es lo singular y lo contrario de lo singular, y viceversa, ¿no? Lo singular es lo general y lo contrario de lo general. De manera que de esta forma la dialéctica materialista, digamos que resuelve, no sé si de manera definitiva, el viejo problema de la filosofía en lo que respecta a la relación entre lo general y lo particular, ¿no? Que hemos mencionado antes, ¿no? Que aparecía hasta la resolución que ofrece la dialéctica del materialismo como una contradicción insoluble, ¿no? Que no tenía solución. Bien, pasamos. Esto es ya en sí mismo una concepción dialéctica del concepto, donde lo general y lo particular son a la vez lo mismo y lo distinto o contrario, ¿no? De manera que en la estructura lógico-histórica del desarrollo de la cognición partimos de lo singular, de lo particular, pasamos a lo general, resumido en conceptos, para volver otra vez a lo singular y verlo desde el prisma o desde la altura de lo general, como esencia de lo que hemos percibido de manera directa y sensorialmente, ¿no? Este es, a mi entender y grosso modo, el método de ascenso de lo abstracto a lo concreto en el proceso del conocimiento científico del mundo, que creo vamos a ver más adelante en el libro de Rosenthal, ¿no? Entonces, Rosenthal pasa a ilustrar esta concepción dialéctica y materialista del concepto a cargo de la lógica dialéctica con dos ejemplos. En primer lugar, el concepto filosófico o gnoseológico de materia, ¿no? La materia, desde esta perspectiva, se define como la realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia del hombre, ¿no? Es decir, aunque el hombre mismo sea materia, sea resultado de la diferenciación de la materia, desde el punto de vista materialista, la existencia fuera de la conciencia humana es la propiedad común y esencial a todas las materias singulares o particulares, ¿no? De manera que la materia, como categoría filosófica, refleja la esencia de toda especie de materia, por más que sus distintas especies se distinguen entre sí por tales o cuales caracteres y propiedades físicos. Entonces, claro, si esta
el concepto de materia no se entiende desde esta perspectiva dialéctica y materialista, pues pasa lo que algunos naturalistas han formulado, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se desarrolla la física cuántica, ¿no?, consideraban que las partículas elementales eran partículas inmateriales. En primer lugar, porque no se observan macroscópicamente como el mundo físico macroscópico, ¿no? En segundo lugar, porque básicamente han seguido un desarrollo teórico y bueno, en tercer lugar, porque no se perciben sensorialmente de manera directa, ¿no? Hay que elaborar otros métodos de percepción, ¿no? Pues a partir de métodos geofísicos indirectos, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería el considerar a las partículas elementales como inmateriales o a la física de partículas en general como inmaterial, sería una comprensión idealista y no dialéctica, ¿no? Porque no capta la relación concreta entre la esencia del concepto de materia y su forma de manifestación y las mediaciones que hay entre la esencia y estas formas, pues por ejemplo en la física de partículas. Pasamos. El otro concepto con el que Rosenthal ilustra la concepción dialéctica y materialista del concepto es el concepto de dictadura del proletariado, ¿no? De manera que la dictadura del proletariado expresa lo general o esencial, lo sujeto a ley, que es inherente a cualquier manifestación singular y particular de la edificación socialista de la sociedad, ¿no? Es decir, la conquista del poder por la clase obrera es una condición indispensable sin la que no puede haber una creación socialista de la sociedad y una superación del régimen capitalista. De manera que el concepto de dictadura del proletariado es una universalidad concreta en el sentido de Hegel, ¿no?, que está constituida por lo que es esencial común a la construcción socialista en todas y cada una de sus formas particulares, ¿no? Aquí, en realidad, Rosenthal se refiere a las formas particulares en tanto las formas nacionales, ¿no?, donde se construye la sociedad socialista. Por tanto, el concepto de dictadura de proletariado es un concepto científico en que la unidad general y esencial y lo singular y particular como contrarios se relacionan de manera concreta, ¿no? De ahí que tiene un potencial revolucionario y por ello es objeto de ataque principal por el revisionismo, que trata de revisar el capitalismo pero sin superarlo. De manera que la unidad e identidad de lo general y lo particular en los conceptos da cuenta de la importancia de los conceptos como puntos nodales del conocimiento, que veíamos atrás en la página 230, y como, o en tanto, reproducción en el pensamiento de las conexiones y relaciones esenciales de los fenómenos. ¿Pasamos? Bueno, por otra parte, en el plano lógico del concepto, lo general no puede coincidir directamente con lo singular, así como lo singular, lo particular, no puede ser una manifestación simple e inmediata de lo general. Es decir, hay una mediación entre lo general y lo singular y una correlación directa, ¿no? En cuanto que la realidad material se ubica fuera de la cabeza, lo general en el concepto expresa la esencia común de los fenómenos, una esencia que no se muestra, por tanto, de manera directa, ¿no? Pues de ser así,
toda ciencia sería superflua, ¿no? Si es lo que manifiesta Marx en el Capital, en el tomo 3, ¿no? Que habla de que si la esencia de las cosas y la forma en que esta esencia se manifiesta fuera directa, pues toda ciencia, toda investigación acerca de las mediaciones entre lo uno y lo otro sería superflua. Por tanto, es necesaria esta investigación sobre las mediaciones, ¿no? Sobre la relación concreta entre esencia y manifestación fenoménica de esta esencia. Es decir, el reflejo de lo esencial en el concepto a partir de la masa de fenómenos singulares no incluye la forma directamente singular de esta esencia. Esta forma se halla en la esencia junto a todas las otras formas casuales que forman parte del objeto de estudio, ¿no? Por ello, para descubrir lo universalmente esencial es necesaria la abstracción de todas estas formas casuales con las que la forma esencial se encuentra indisolublemente fundida, ¿no? Entonces, lo universalmente concreto del concepto, en tanto forma de cognición de la esencia, ha sido abstraído por medio del análisis de diversas cosas singulares en las cuales lo esencial no se haya separado ni especialmente ni de ninguna otra manera de su expresión individual, sino que se haya fundido en esta expresión individual en un todo y resulta exteriormente indiscernible. Por eso, una vez más, es necesaria esta investigación teórica y conceptual, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo histórico del concepto hoja, desde su carácter, digamos, descriptivo e incompleto propio de la lógica formal e intelectiva, en el sentido de que la hoja antiguamente podía ser nada más que un apéndice de las plantas de color verde y otras características que se observan a simple vista. Pues bien, desde este desarrollo histórico del concepto hasta la conceptualización de la hoja como el órgano fotosintético que además guarda una relación concreta con los otros elementos que forman las plantas en general o cualquier planta en particular, pues para esta conceptualización es necesaria una abstracción de todas estas formas casuales, ¿no? La morfología, el tamaño, etcétera, ¿no? Y de esta manera poder desvelar lo que es la forma esencial. ¿Pasamos? De manera que lo general, es decir, la esencia, no puede tener una expresión unívoca en lo singular, dado que se ha abstraído de una masa de fenómenos singulares, cada uno de los cuales posee sus propiedades individuales. Por otra parte, dado que lo general debe expresarse necesariamente a través de lo singular, que lo universal en la realidad efectiva se da en forma de singularidad concreta, el concepto debe ser un concepto universalmente concreto. Entonces, ¿cómo se efectúa el proceso de la cognición? Podemos sintetizarlo diciendo que desde el momento de la unidad de lo general y lo particular se desentraña lo que es esencial a los fenómenos diversos observados, ¿no? Mientras que desde el momento de la contradicción entre lo general y lo particular se desintegra dicha unidad para explorar cómo es la manifestación de esa esencia en los distintos fenómenos y establecer así cuál es la relación concreta entre los fenómenos y dicha esencia, ¿no? Bueno, entonces la correlación entre lo general esencial y lo singular particular no es estática, sino que está sujeta a un desarrollo histórico. Ya lo hemos visto en parte, ¿no? Pero bueno, Rosenthal también da aquí un ejemplo que corresponde a las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en el capitalismo no monopolista, el valor, en tanto esencia,
Se manifiesta, por ejemplo, en los precios de producción y los precios de mercado, que son formas particulares de ese valor, ¿no? Mientras que en el capitalismo monopolista se imponen como formas particulares, y me falta algo, el precio de monopolio, aunque siempre sobre la base del valor, ¿no? Entonces vemos cómo el concepto tiene este desarrollo histórico, ¿no? El concepto de precio como manifestación del valor, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, ya para acabar, el último apartado trata de la correlación entre el contenido y la extensión del concepto, ¿no? Entonces aquí vuelve Rosenthal a establecer cuáles son las diferencias de la lógica formal y la lógica dialéctica respecto a esta cuestión, ¿no? Según la lógica formal, cuanto mayor es la extensión o generalidad de un concepto, tanto menor es el número de caracteres que alberga y la variedad de dichos caracteres. Esta es una ley de la lógica formal que es meramente descriptiva, ¿no? Que relaciona cuantitativamente la extensión y el contenido del concepto de manera inversa, ¿no? Es decir, a mayor extensión, menor contenido y viceversa. Pero no relaciona extensión y contenido de manera cualitativa, ¿no? Un ejemplo de esta concepción de la lógica formal pues es la distribución Pareto, ¿no? Que era un economista y matemático italiano de principios del siglo pasado, creo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una distribución Pareto, pues lo que te viene a decir es que, por ejemplo, hay muchas erupciones volcánicas de poca magnitud y pocas erupciones volcánicas de mucha magnitud, ¿no? O, por ejemplo, en otro campo, ¿no? Que hay pocas publicaciones científicas de gran impacto y muchas de poco impacto, ¿no? Todo esto de por sí, pues en realidad no explica nada. ¿Pasamos? Para la lógica dialéctica, sin embargo, el contenido del concepto depende de su cualidad, ¿no? Es decir, la lógica dialéctica realiza un análisis cualitativo sin desdeñar el análisis cuantitativo de la lógica formal, ¿no? De manera que el contenido del concepto depende de su cualidad para reflejar la esencia o regularidad de los fenómenos en cuestión. Es decir, de la capacidad que tiene para reflejar esa esencia y regularidad de los fenómenos. Como la capacidad de un concepto para reflejar la realidad objetiva se obtiene a través de la generalización, cuanto más general sea este, siempre y cuando refleje tal esencia, tanto mayor será su contenido, entendido una vez más cualitativamente, ¿no? Y como las leyes de la dialéctica son leyes universales del desarrollo, su contenido es, por tanto, más amplio que el de cualquier otra ley del desarrollo de cualquier otra ciencia particular, ¿no? De las ciencias particulares, ¿no? Rosenthal pone aquí también dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la mecánica cuántica respecto a la mecánica clásica, ¿no? Donde la mecánica clásica pasa a ser un caso particular de la física, es decir, de la estructura de la materia, ¿no? Mientras que la mecánica cuántica, en tanto teoría más general, ¿no? Con conceptos que son más generales y universales, y que tienen mayor extensión que los de la mecánica clásica, sin que ello quiera decir en absoluto que la mecánica clásica y sus conceptos queden eliminados, sino que están incorporados en este marco teórico más general de la mecánica cuántica, ¿no? El otro ejemplo que pone Rosenthal es el concepto de plusvalía, ¿no? Que es un concepto más general y extenso que otras formas particulares del valor, como por ejemplo el beneficio, el interés y la renta, ¿no? Esto es así porque el concepto de plusvalía comprende a todas estas formas particulares y también posee un mayor contenido
por su capacidad de reflejar objetivamente la esencia de la producción capitalista, ¿no? Cosa que las formas particulares de valor pues no logran con la objetividad y la cualidad que sí logra el concepto de plusvalía, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tratando de los economistas políticos clásicos como Adam Smith y en especial David Ricardo, trataban de encontrar la esencia del valor en la ganancia, ¿no? Sobre todo Ricardo, ¿no? Y entendiendo la ganancia como expresión directa, es decir, no mediada del valor, ¿no? Y pues por eso mismo no consiguieron hallar esta esencia del valor en la ganancia como se hizo Marx, porque partía de un concepto más general y extenso como era la plusvalía. Y bueno, pasamos. Y entonces yo aquí tenía unas cuestiones de todo este capítulo accidentado, ¿no? Que, bueno, no me queda claro si los conceptos son categorías. Parece que sí, pero creo que quizás no es bien así, ¿no? Y quizás el propio Rosenthal en el libro de la dialéctica materialista, ese que son unos cuantos autores que enviasteis como lectura también para este seminario, ¿no? Pues creo que ahí quizás lo precise, ¿no? Luego también hay un ensayo de Rubén Zardoya Loureda que está en Scribit, pero no me lo he podido bajar, es un ensayo corto de 8 páginas, ¿no? Donde el título es que precisamente ¿no? Son conceptos las categorías y bueno, me imagino que ahí se desvela también si son lo mismo o no, ¿no? O otro tanto sucede, o me ha sucedido a mí, pues con los pares estos, ¿no? Singular, particular y general universal, ¿no? Que Rosenthal a veces los usa indistintamente, pero a veces se intuyen matices en el sentido de que no son exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, estas serían unas dudas o cuestiones que me quedan, o algunas de las que me quedan a mí, de estos 3 apartados del capítulo 5. Y ahora sí que esto es todo. Muy bien, Carles, pues muchas gracias por la presentación y empezamos el turno de palabras. Ya sabéis que se puede levantar la mano o quien quiera escribir en el chat, también cabe la opción de escribir en el chat. Adelante, Jorge. Buenas. Nada, una cuestión relativa a las preguntas que se dejaron al final y luego 2 apuntes que también me parecieron interesantes al respecto del capítulo. Con el tema de universal y general sí que no, o sea, a bote pronto no recuerdo ningún lugar, pero con el tema de particular y singular sí que en este libro que mencionaba el ponente de categorías del materialismo dialéctico sí que se distingue de manera, bueno, más o menos clara. Por quien lo pueda consultar es la página 257 y básicamente, o sea, explicado de una forma muy rápida, lo particular es algo intermedio entre lo singular y lo universal. Lo singular es Jorge Crego, por poner un ejemplo, que soy yo. Lo universal, en cierto modo, pues podría ser los seres vivos y lo particular, por poner un ejemplo, pues sería los seres humanos. El libro que menciono dice que se denomina en particular a un grupo de objetos, fenómenos o hechos que siendo generales forman parte al mismo tiempo de otro grupo más general. Y luego menciona más adelante que, bueno, que las diferencias entre singular, particular y universal es relativa porque, por ejemplo, la categoría de
ser humano es particular en relación con la categoría de seres vivos, pero pero la categoría animales es universal en relación con la categoría seres humanos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si el ejemplo es el más adecuado, pero entiendo yo que se refiere a eso, que hay lo particular es en cierto modo universal porque es universal con respecto a ciertas entidades singulares, pero no es, pero a la vez es menos universal que otras categorías o que otros conceptos más universales, en el sentido de que pues esos más universales serían categorías más amplias, por así decirlo. Así, bueno, lo he entendido yo revisando este libro que mencionaba. Luego, también una curiosidad que, bueno, he de reconocer que yo no he tenido tiempo, pero quizá puede estar interesante. La verdad es que yo espero poder sacar tiempo para hacerlo en algún momento, contrastar este apartado de este libro con otro libro. No sé si ya hemos llegado a mencionar el autor o el autor aparece en estos textos, pero bueno, yo en algún momento no sé de dónde lo saqué, girando alrededor de este seminario. Lo que pasa es que, bueno, ya me olvidé, como digo, de dónde lo saqué, pero se refiere a la idea de que el concepto es la célula de la lógica dialéctica. No recuerdo exactamente cómo lo dice Rosenthal, pero hace alguna mención así al principio del capítulo, en la página 229 y siguientes. Y, de hecho, él mismo menciona que hay algunos autores que consideran que la célula, en vez de ser el concepto, es el juicio. Y precisamente, pues este autor, que es Kopning, ya digo, creo que alguna vez lo hemos mencionado, si no, pues lo saqué, no sé muy bien de dónde. Este autor que aparece es uno de los que escriben en categorías del materialismo dialéctico. Tiene un libro que se llama Lógica Dialéctica y, si no recuerdo mal, pero lo miro, en la página 200 inicia un apartado que precisamente se llama El juicio, célula fundamental del pensamiento, que entiendo que puede dar cierto contraste y puede ser interesante para comprender o profundizar sobre este debate que se dio en su momento. Ya digo que yo no lo pude leer, pero creo que el libro es relevante, es un libro de un autor que compartió otras obras con Rosenthal y seguramente pueda ser útil. Yo puedo entender más o menos, o sea, creo intuir por dónde van los tiros y supongo que cuando tratemos del juicio en el libro, pues se comentará algo al respecto. Pero bueno, salvo que luego avancemos en este tema, pues simplemente apuntar la bibliografía, porque como digo, no he podido profundizar. Y bueno, tenía algunos detalles más, pero creo que con estas dos cuestiones, pues por ahora es suficiente. ¿Sí? Bueno, pues yo tengo que decir que a mí este capítulo, como otros, pero este en particular, me resulta francamente insatisfactorio. Insuficiente e insatisfactorio. Y sobre todo, después de haber leído ayer las páginas 96 a 99 de los Grundrisse. Coincide que ayer leímos unas páginas donde aparece el desarrollo del concepto en Marx y casualmente hoy estamos viendo el concepto en el Manual. No ya porque en algunas cuestiones, como suele ser bastante habitual, sea algo ambiguo. Por ejemplo, en la página 230, dice: el concepto surge como resultado de varios juicios. Hay juicios y el concepto es un resultado. Estos, a su vez, no pueden darse sin los conceptos con que operan. Bueno, esto en sí mismo es contradictorio, pero es dialéctico.
El concepto como premisa y como resultado. Es aceptable. Es aceptable. Y estoy de acuerdo. El concepto surge como resultado de varios juicios y los juicios no pueden darse sin los conceptos con que operan. Pero en la página 232, en la que explica por qué empieza y por qué considera que el concepto es lo más importante, dice: subrayamos aquí el especial significado del concepto en primer término, porque realmente ocupa un lugar importante en el sistema de las otras formas de pensamiento. Pero si acaba de decir antes que a su vez las otras formas de pensamiento ocupan un lugar importante en el concepto, no lo ha resuelto. No lo ha resuelto. Tampoco porque limite las formas del pensamiento a 3: el concepto, el juicio y el razonamiento, olvidándose de la intuición. La única vez que aparece la intuición es para denigrarla como intuición mística de los idealistas. Pero la intuición es un elemento fundamental. Ya lo decía Lenin en los cuadernos filosóficos. No la intuición mística, sino la intuición. Y también lo dice Hegel en la fenomenología, que va de la sensación, la intuición, a la representación, al juicio y al concepto. Va ascendiendo. Y luego cuando se tiene el concepto, la lógica va volviendo a lo particular. El concepto, al juicio, a la representación particular, al objeto. Ese ascender y ese descender lo expresa en un momento Rosenthal, pero no distingue los dos momentos, el momento de la síntesis y el momento del análisis, que es el momento de la síntesis, el momento ascendente, la fenomenología, y el momento del análisis, el momento descendente del concepto a la realidad particular, a la explicación del objeto concreto de la realidad particular. Cosa que sí hace Marx en la introducción famosa de los Columbrise, donde señala estas dos particularidades. Pero a mí lo que más me preocupa de la interpretación del concepto de Rosenthal es que son dos cosas. Uno, la relación entre lo universal y lo particular. Lo universal como generalización. Al concepto se llega como generalización de los casos particulares. Oiga, eso es Linneo, eso es Lamarck. Vamos viendo, y además lo dice, vamos viendo una serie de objetos verdes que tienen distintas formas, pero tienden a ser verdes y tienen una función particular, y decimos, eso son hojas. Y con la hoja hemos definido su función particular de elementos de la fotosíntesis. ¿Vale? Así también podemos definir árbol. Vemos una serie de objetos en la realidad que se caracterizan todos porque tienen raíces, se alimentan a través de las raíces, tienen un cuerpo central que es un tronco del que salen ramas de distintas formas, de distintos colores y con flores y luego con hojas de distintas formas a su vez y algunos con flores y sin flores. Y ahí surge el concepto árbol. Ese concepto árbol no es un concepto, es una noción. Otro término que no aparece aquí. Porque es el resultado de una generalización, es el resultado de una síntesis. Pero el capital, el concepto de capital, no se llega por el mismo procedimiento. Por tanto, decir que el concepto es, y además lo repite insistentemente, es algo a lo que se llega, es algo que nos sirve para identificar la esencia de objetos diversos. A partir de la generalización, no me parece suficientemente aclarado. Y otro elemento central, que tampoco termino de ver claro, es el papel que juega la contradicción. Tal como lo expresa Rosenthal, la contradicción, en lugar de la contradicción, es entre el concepto general y el objeto singular. Entre el concepto general que capta la esencia y las particularidades de las distintas formas que tienen los objetos cuya esencia se ha captado por el concepto.
Pero en lo que leíamos ayer de Marx, la interpretación de la contradicción en el concepto que da Marx es otra. Y voy a verlo. En la página 96 de los Grundrisse, al final, dice, hablando del tipo de trabajo, determinado, objetivado, etc. Como las tres últimas líneas. Como objeto, él debe poseer este carácter universal que contradice su particularidad natural. Es decir, la contradicción en el concepto no es entre el concepto universal y los objetos particulares. Es entre el objeto particular que sirve como universal y su propia naturaleza singular. Y eso, que está expresado claramente en el Grundrisse, no está ni siquiera intuido en esta definición de concepto que nos da Rosenthal. Y está. Adrián, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, pero era una preguntilla así, igual un poco tonta, pero creo que estaba con eso, ¿no? O sea, era a ver si el tema de las universalidades abstractas, es decir, inferidas simplemente por abstracción de los rasgos comunes que tienen los objetos, como se ha comentado aquí hoja, o acaba de comentar ahora árbol, ¿tienen validez o tienen que subsumirse sí o sí en las universalidades concretas? Es decir, si esas universalidades, perdón, formales, como se llaman aquí, o abstracciones formales, son también sustantivas, es decir, se pueden utilizar, pero lo que sucedería realmente es que no son suficientes quizá para comprender a otros fenómenos, entonces en ese caso tendríamos que echar mano de esas universalidades concretas, como por ejemplo el concepto de valor. Pero quiero decir que el hecho de que el concepto de valor sea una universalidad concreta no va en menoscabo de que haya otro tipo de abstracciones formales que sean válidas, ¿no? En sí, por ejemplo, la de animal o la de hoja o la de etcétera, ¿no? O también tienen que ser sometidas a los requerimientos de las abstracciones concretas. Es que, según la propia definición de Rosenthal, árbol u hoja no es árbol no es un concepto, porque insiste continuamente que el concepto es la expresión de la esencia de una serie de objetos. La expresión de la esencia. Más allá de las formas, la esencia. ¿Y cuál es árbol? ¿A qué esencia se refiere? ¿Cuál es la esencia que se expresa con árbol? Árbol no es un concepto, es una noción, es una idea abstracta, pero no es un concepto. El concepto para Marx es otra cosa. Árbol, además, no tiene el carácter histórico, otra característica que tiene el concepto. Bueno, salvo que haya una evolución lenta, que llegue un momento en que haya árboles, no sé, que floten en el espacio, por como un resultado de la evolución natural, con lo cual la propia idea de árbol tendrá que cambiar, porque decimos que árbol está sujeto a las raíces, un tronco, etc. No lo sé. Pero por ahora no es un concepto porque no se refiere a ninguna esencia. Así lo entiendo yo. Y así lo entiende supuestamente Rosenthal. Por eso dicen que la esencia de la hoja es ser el objeto de la fotosíntesis. Oiga, ¿estamos seguros que la esencia de la hoja es algo que tiene sentido? La esencia de la hoja es la función, es su función. La esencia es la función de la fotosíntesis. No sé, me resulta bastante ambiguo. Creo que aquí faltan
puntos de las formas del conocimiento, la intuición, si queremos la sensación, que la refiere a Kant, por ejemplo, falta la intuición, falta la distinción entre el momento de la síntesis, cuando se llega al concepto, y el momento del análisis, cuando del concepto, aunque hay un momento en que lo señala, pero parece que no es consciente de lo que está señalando. Un párrafo donde sí aparece esta expresión. Se va de lo particular a lo general y luego de lo general se vuelve al particular para entenderlo mejor. Pero yo creo que el problema de fondo está en esa definición del concepto exclusivamente como resultado de la generalización. Ya en las páginas 164, antes, cuando hablaba de Einstein, recuerda que Einstein dijo que a través de la simple observación no se puede llegar a la abstracción. La abstracción requiere un salto. Einstein no lo decía así. Ese es el momento del salto dialéctico, pero que incorpora la imaginación y cita a Lenin de los cuadernos, donde dice que la imaginación, la creatividad, pues es muy importante en el conocimiento, etc. Pero aquí se olvida de ese aspecto. La intuición no aparece entre las formas del conocimiento. Solo el juicio, el razonamiento y el concepto. Bueno, yo también quiero comentar algunas cosas. Yo difiero completamente de la valoración de Joaquín en varios sentidos. En primer lugar, que por supuesto el capítulo es insuficiente porque de momento hemos leído la mitad del capítulo. Entonces, el capítulo no ha concluido. No ha concluido la exposición de cómo son los conceptos y de qué relación hay entre los conceptos y la realidad objetiva. En segundo lugar, que dentro de la concepción marxista y la concepción marxista de conocimiento desarrollada en la Unión Soviética, que yo digo por delante que me parece completamente coherente con el pensamiento de Marx, Engels y Lenin, las formas de pensar son el concepto, el juicio y el razonamiento, y la sensación, en cambio, la sensación y la intuición, que también están en los animales, no están incluidas dentro de las formas concretas de pensar, aunque se relacionan con ella, ¿no? Y aquí no aparecen, eso es cierto. También el libro anunciaba que no iba a resolver absolutamente todas las cuestiones de la dialéctica. En ese sentido, no sé si aparecerá más adelante. Yo ahí estoy de acuerdo en que había convenido un paso intermedio que explique la sensación y la intuición, que la sensación es un fenómeno que también tiene todo tipo, una gran cantidad de animales, ¿no? Y que refleja ciertos aspectos de la realidad, ¿no? La sensación puede ser muy intuitiva, como en la medida en que alguien aleja la mano del fuego porque inmediatamente siente que se está quemando, ¿no? Y ahí no hay una acción reflexiva. Bueno, de lo que ha dicho Adrián sobre la hoja y el árbol, bueno, otro punto que me parece también muy importante y en el que difiero radicalmente con Joaquín es que, en mi opinión, Rosenthal es muy insistente en decir que el concepto recoge la esencia de las cosas y en algún momento habla del concepto científico. Entonces, cuando un biólogo habla de una hoja o habla de una planta o habla de la vida, el biólogo tiene una comprensión de la esencia de todos esos aspectos, ¿no? Igual que cuando un economista marxista habla del valor, está empleando un concepto científico, ¿no? Luego que estas palabras se empleen de otra manera, fuera de su contenido, al margen de su contenido científico, de forma poco rigurosa, pues es otra cuestión, ¿no? Entonces uno puede usar la palabra hoja no como concepto científico para comprender el desarrollo de las plantas, el desarrollo de las plantas, pero cuando uno está dentro del proceso de comprensión científica de los procesos, en este caso el proceso de desarrollo de las plantas, pues la hoja, el concepto hoja,
recoge una esencia. Y no es una generalidad formal, la cual el propio Rosenthal está rechazando. Rechaza que a través de la mera generalidad se llegue al concepto. Eso lo insiste varias veces. Eso es una forma en la que se puede mover la lógica formal. Entonces, yo, cuando decía Adrián lo de la hoja y el árbol, y si pueden ser eficaces las generalizaciones que no den como fruto un concepto científico que refleje una esencia, pues en mi opinión, en el proceso de conocer, cuando se pasa de lo desconocido a lo conocido, en ese proceso, las generalizaciones serán un punto intermedio necesario. Uno va encontrando patrones comunes y entonces eso le empieza a dar la pista de que quizás ahí puede subyacer una esencia. Habrá que llegar a investigarla o no, ¿no? Entonces, por eso ya hemos visto que Rosenthal no rechaza la lógica formal, no la rechaza, sino que la acota a cuáles son sus funciones y no la vuelve totalizante, ¿no? No es la única lógica, la lógica formal. La lógica formal tiene sus funciones y la función generalizadora, en un momento dado de la investigación, es un fenómeno indispensable. También quería compartir en las últimas 2 páginas, Carles, me ha parecido a mí que ha habido una confusión, no sé si podría... Pero lo que está diciendo Rosenthal y lo que decía Marx es que la plusvalía es un concepto más general que la subdivisión que hace. Ya sabemos que la plusvalía aparece en el libro 1 del Capital y que el Capital avanza en concreción en el libro 2 y en el libro 3, ¿no? Entonces, lo que en el libro 1 tiene el máximo grado de generalidad, que es la plusvalía, que es todo ese valor que el obrero produce por encima del salario, en el libro 3 se subdivide y esa plusvalía sabemos que es lo que acaba una parte de ella como ganancia del empresario, otra parte de ella como renta de la tierra y otra parte de ella como rédito del dinero prestado, ¿no? Todo ello es plusvalía. Cuando se confunde la ganancia del empresario, solamente la ganancia del empresario, ¿no?, con la plusvalía, pues se impide, no se puede llegar a comprender el modo de producción capitalista, ¿no?, y su ley fundamental, etc. etc. Entonces, lo que las últimas páginas subrayan es que Marx empezó por la forma general, la plusvalía, y dice que ese es uno de sus grandes logros. Y una vez ha explicado la plusvalía, una vez que ha explicado que el obrero produce por encima de su valor, puede explicar luego muchas cosas que quien haya leído El Capital pues ya sabrá de qué va esto de la tasa media de ganancia y de qué va esto de que es el mismo obrero también el que tiene que producir el valor suficiente para pagar la renta de la tierra, para pagar el crédito y que incluso el plusvalor que producen los obreros en una unidad de producción X no tiene por qué ser el que se apropia el empresario que dirige esa producción, ¿no? Porque hay una tasa media de beneficio, entonces las plusvalías se reparten. Esto igual suena un poco extraño a quien no se haya acercado al concepto de tasa general de ganancia, pero quien lo conozca pues le será de lo más natural. Y también, bueno, es muy importante siempre cuando pensamos en los conceptos de la lógica dialéctica, tenerlos en cuenta en relación al proceso de investigación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué es lo universal, lo particular y singular, en sentido completamente abstracto, sin vincularlo a nada, se vuelve aleatorio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, por eso cuando incluso así en abstracto cuesta pensar el criterio, ¿no? Dice Jorge, singular soy yo, particular seres humanos, universal vida, ¿no? Pero esto en el marco de qué es lo que estamos intentando comprender, ¿no? ¿Qué proceso estamos intentando comprender? Entonces siempre hay que pensar en lo universal, lo particular y lo singular en el marco del proceso que se está intentando comprender, ¿no? Entonces todas las revoluciones socialistas tienen aspectos, ¿no?, por ejemplo, singulares, irrepetibles, anecdóticos, ¿no?, aspectos particulares y aspectos universales, ¿no? Y nada, también quería compartir que en Eurocomunismo y Estado de Carrillo, lo que hace Carrillo, en cuanto al concepto de dictadura del proletariado,
es a partir de poner el ejemplo de una de las formas, la forma más general mediante la cual se ha conquistado la dictadura del proletariado, pero que no ha sido la única, ¿no? Que es la de... Bueno, no, pero no ha sido la única. La más general, mediante la cual sí se ha llegado al poder, y en una coyuntura en la que no parece posible una revolución armada en Europa, a partir de ese argumento que constituiría solamente una de las formas, ¿no?, de dictadura del proletariado, es decir, de cuántas formas se puede alcanzar el poder obrero, ¿no? Poner en duda que la propia idea, el propio concepto de dictadura del proletariado sea válido, ¿no? Entonces, ante la cuestión de que en una coyuntura concreta en Europa no parece posible una revolución armada que derroque de forma violenta a la burguesía, suponer que el concepto de dictadura del proletariado no es ya universal. Y aquí entonces pues está resumido por Rosenthal, que es lo que hacen los revisionistas. ¿No? No es tanto poner en duda de si se puede llegar o no a la dictadura del proletariado por una u otra manera, si se puede llegar en un momento dado al gobierno de manera pacífica a través de elecciones, que es lo que planteaba Khrushchev, ¿no? Incluso decía construir el socialismo de manera pacífica. Luego se demuestra que cuando se llega al gobierno a través de las elecciones como Allende, ¿no?, el Estado burgués reacciona. Y lo mismo con Chávez, ¿no?, porque está todo el aparato militar, el aparato burocrático, la judicatura, ¿no?, toda la herencia reaccionaria, que inmediatamente va a reaccionar, aunque se haya llegado por apoyo de amplias masas al gobierno, ¿no? Entonces, por más que la confrontación directa con la burguesía se produzca en un momento o en otro, lo universal es que es necesario consolidar la dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, derrocar el poder burgués de una forma o de otra e instaurar el poder obrero, ¿no? Eso es todo lo que quería compartir. Hay manos de Ariam y de Jorge, no sé si la de Jorge era de antes, pero le damos a Ariam primero entonces palabra, yo creo, porque no hablo todavía. Sí, ¿qué tal? Buenas. Yo tenía un par de dudas, 2 dudas para ser exactos, que era respecto a la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que se da en las páginas 234, 235, 234, 235, en específico cuando habla de lo cuantitativo como la suma de caracteres, ¿no? Eso no lo entiendo muy bien y claro, referencia a lo cuantitativo que solamente digamos, solo prestaría atención a la suma de caracteres, en cambio lo cualitativo prestaría atención a la esencia misma, a las conexiones sujetas a ley, etc. Eso no lo entendí muy bien. Quisiera que me lo pudieran aclarar si fuera posible. Ahora, otra cosa, y este es el segundo aspecto de la duda que tenía, era la relación entre lo particular y lo general, ¿no? Y también aquí volvería a la cuestión de la generalización. Y ahí prácticamente Rosenthal dice literal, y cito, ¿no? La esencia de las cosas se revela por medio de la generalización. Ahora, me pareció muy interesante esto de la generalización porque es algo que ya se ha dicho Rosenthal en páginas previas, pero acá está tratando ya específicamente el concepto, así que vale la pena cuestionarse algunos aspectos. Me parece curioso cuando habla de generalización, y tengo a la mente, porque hace un par de días también estuve leyendo a Hume, en donde, claro, básicamente si hay características comunes o semejantes, llama Hume, de los objetos, no son, bueno, esto es debido a que el ser humano los comuna a través del hábito, que es el hábito básicamente es una producción meramente psicológica, ¿no? Es una producción a partir de regularidades
pero la cuestión es que en Hume es una cuestión meramente psicológica y no están en la realidad objetiva, vamos a decirlo así, ¿no? De manera tal de que para Hume, no sé, o sea, ¿qué pasa si yo golpeo una bola de billar 100 veces? Ya, al intento 101 es probable de que esta bola de billar al golpearla le salga alas, ¿no? O sea, eso al menos se podría admitir en la teoría de Hume. Ahora, respecto acá, yo noto una diferencia fundamental, que sería que, claro, estamos hablando de ciertas regularidades, una generalización, y esto es importante. Esta generalización no es una mera producción psicológica del sujeto, sino es algo que está en la realidad objetiva. Ahora, ¿cuál es la cuestión ahí importante de notar? De que hay una especie de salto muy interesante, o sea, cómo pasar de esta mera regularidad entre los singulares hacia la construcción de una ley. Y Rosenthal dice, ¿no?, que esta ley finalmente expresa la esencia de los particulares. Claro, y bajo esta ley, esto nos garantizaría de que si yo golpeo la bola de billar, el intento 101, ya no admitiría de que le va a salir alas cuando lo golpee, sino que ya hay una esencia que regula objetivamente cómo se va a comportar. Entonces, parece de que, claro, entre esta generalización hay una especie de salto, ¿no? Eso es lo que no entiendo, para poder ser elevada a la categoría de ley. Y esto lo dije en la página 243, si mal no recuerdo. A ver, déjenme buscarlo. Sí, acá lo dice, ¿no? 243 en el primer párrafo, en las últimas oraciones del primer párrafo. En consecuencia, lo general fijado en los conceptos es más que la suma de caracteres y no puede reducirse a estos por vía puramente cuantitativa. Lo general es la ley. La esencia de los fenómenos singulares, o sea, es algo cualitativamente distinto en comparación con la mera suma de los caracteres de las distintas cosas singulares. Eso quiere decir de que, digamos, una acumulación de determinadas características regulares no es lo mismo a una ley que expresa la esencia de determinadas cosas particulares. Entonces, claro, a primera instancia parece solamente un cambio de términos, pero considero de que acá debería haber un espacio de un salto o una elevación hacia la categoría de ley o a estar hacia ese rango de ley. Entonces, eso era una duda. ¿Cuál es la relación entre las regularidades de los particulares y la generalización, ¿no? De nuevo, tengo acá en la mente a Hume muy fresca, entonces me pareció muy interesante esa relación, ya, esos dos puntos. Vale, Arian, yo creo que la respuesta está en la página 235, cuando Rosenthal pone el ejemplo del Estado y habla de caracteres externos como la conservación del orden y la seguridad de los ciudadanos, etcétera, que poníamos también el de acuñar la moneda y otra serie de atributos que en general los diferentes estados en el desarrollo de la historia han tenido, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Rosenthal de esto? Que no contribuyen, esos caracteres no contribuyen a aclarar la esencia de dicho fenómeno, que encima es lo que hace la sociología burguesa, este tipo de caracterizaciones. ¿Y en qué consiste el concepto científico de Estado? Pues en alcanzar la esencia, que es que el Estado es el órgano de dominio de unas clases sobre las otras, y a partir de esta abstracción, ver cómo esto se concreta en los diferentes estados, ¿no? Entonces, Estado, observar que, que todos los estados a lo largo de la historia tienen una serie de atributos comunes, A, B, C y D, X cantidad de atributos comunes, no llegar a la esencia del Estado, ¿no? Por eso generalidad, generalización y esencia no son la misma cosa, ¿no? Jorge tenía también la mano levantada. Sí, un poco en relación con lo que se está comentando ahora. O sea, a mí me
o sea, no llego a alcanzar el motivo por el cual esta idea de generalización no parece adecuada para referirse al concepto y el concepto es otra cosa. O sea, yo creo que algunas de las cuestiones que se han tratado clarifican un poco esta cuestión. No todas las generalizaciones captan la esencia de las cosas, pero los conceptos y todo aquello que capta la esencia de las cosas lo hace a través de la generalización o la abstracción. No sé si estos términos a veces parecen análogos, otras veces no, pero por utilizar el ejemplo de capital, que es el que se mencionó como un caso en el que no se obtenía ese concepto a través de la generalización, si yo no entendí mal. O sea, evidentemente alguien podría decir el capital es una relación que se produce en el planeta Tierra. Y esto es una generalización perfectamente adecuada, quizá no capta todas las relaciones que encajan en la idea de capital si hay relaciones de este tipo en otros planetas, pero es una generalización válida. Lo que pasa es que no es una generalización hasta cierto punto irrelevante porque no capta la esencia de lo que es capital. Pero el concepto de capital que se obtiene a partir de la generalización del capital comercial, el capital industrial, etcétera, etcétera, capta mejor la esencia que cualquiera de estas nociones o conceptos particulares, precisamente porque generaliza estos tres casos particulares, pero los generaliza identificando qué es lo esencial de esas tres categorías y qué comparten, pero a la vez las define en cierto modo o refiere a su esencia. Yo creo que, por eso quiero decir que, bajo mi punto de vista, a mí me parece adecuada esa idea de la generalización como fuente o como herramienta para la identificación de los conceptos, que por sí misma no es suficiente, pero que, porque hay generalizaciones que no identifican la esencia, pero que toda esencia no deja de ser una generalización, identificando, digamos, aquellos aspectos que comparten una serie de entidades singulares y que permiten, digamos, identificarlas y comprender su desarrollo, su movimiento o su forma de ser, en cierto modo. No, no estoy de acuerdo, porque el concepto de capital industrial, capital mercantil o capital financiero presupone el concepto de capital en general. Es decir, si no tiene, es una parte del proceso analítico, sería de la lógica de Hegel. Tienes el concepto general y vas a los casos particulares. Pero la llegada a ese concepto general, el concepto de capital, no es el resultado de una adición, de una generalización. Vamos a verlo con otro concepto, el concepto de mercancía. En la página 243-44 dice lo siguiente, Rosenthal. Resulta pues que el concepto en la lógica dialéctica constituye una unidad de contrario. Bueno, vale. Siendo general, expresa a consecuencia de esa unidad la esencia de lo singular. Si vamos a los Ulises, o también al Capital, o otros textos, la esencia de la mercancía particular es el valor de uso. De la mercancía particular es el valor de uso, de lo individual. Y en este sentido lo general es particular, siendo encarnación de la riqueza de lo singular, elevándose de lo singular a lo universal. Cuando se eleva de lo singular a lo universal, aparece el concepto de valor de cambio. Pero el valor de cambio no es el resultado de la generalización de las características propias de los objetos particulares producidos mediante trabajo y medios de producción. El concepto de valor de cambio es el resultado de un proceso de análisis que va es que, claro, lo que pasa es que como Rosenthal tira a derecha y a izquierda, hay un momento que también lo dice. El concepto va más allá que la generalización.
Pero luego vuelvo otra vez. No, el concepto es el resultado de la generalización. Pero hay un momento en que lo dice. No, lo dicen varias veces. Vale, ese es el momento del salto dialéctico. Una generalización que no solo fija algo homólogo en la masa de los procesos económicos, sino que además descubre la esencia del fenómeno mencionado. Exacto. ¿Qué significa descubrir? Pero esa Descubrir frase no puede niega ser que sea una generalización. que no es solo generalizar. Bueno, aquí ya entraríamos en debate terminológico, porque Jorge dice que es una generalización que hace algo más que encontrar aspectos homólogos, sino que encuentra la esencia y en ambos casos Jorge dice que es una generalización, lo que pasa es que una es una característica y otra de otra, y el otro debate sería si llamamos a lo primero generalización y a lo segundo no lo llamamos generalización. Y lo que hace Rosenthal es llamar a todo generalización, pero la primera fija solamente caracteres externos y la segunda, que es la del concepto dialéctico, fija la esencia, descubre la esencia. Yo, en mi opinión, es claro, ¿eh? A ver, página 244, Tompkins. Estoy básicamente de acuerdo, pero miremos cómo lo dice. Un largo y difícil camino de cognición. El final de la página. Partiendo de lo singular, de lo particular, pasamos a lo general. Eso sería la fenomenología del espíritu. Pero dice, lo general resumido en conceptos. Venga, que el concepto no es un resumen de lo singular. El concepto va más allá de la agregación de las características homólogas o específicas de lo singular. Para volver otra vez a lo singular, ¿cierto? Ese es el momento analítico, es el momento de la lógica de Hegel, volver desde el concepto a lo singular y verlo desde la altura de lo general como esencia de lo que percibimos de manera directa. Esto está en perfecta sintonía con la introducción de Marx, con el planteamiento hegeliano general de la fenomenología y la lógica. Pero ojo, que el concepto no es un mero resumen. El concepto es un momento fundamental en el proceso cognitivo. Es fundamental, más que el juicio y más que el razonamiento, no por lo que ha dicho en la página anterior, sino porque es el momento del salto dialéctico en el conocimiento. ¿Cómo se produce? Eso es lo que no está claro. Igual en el resto del capítulo aparece. Igual en el resto del capítulo aparece. Pero ¿cómo se produce ese salto? No está claro. Cuando no se produce es cuando Marx dice, de Adam Smith y Ricardo, que sus conceptos son abstracciones. Son, como le llama, formas de abstracciones formales, que coincide con el concepto abstracto de Hegel. Son abstracciones formales. Hace falta la historificación, que también lo dice Rosenthal en un momento, hace falta situar en el momento materialismo histórico, la historicidad que habla de desarrollo, bueno, de la realidad para lograr descubrir el concepto analítico, el concepto dialéctico, el momento dialéctico, que sería que se cristaliza el concepto. Igual, vuelvo otra vez, igual es un problema de traducción. La palabra resumen le quita mérito a la importancia que tiene el concepto. Hay manos de Adrián y de Carles. No me he fijado en quién ha sido primero. Si alguno de vosotros dos se ha fijado quién ha sido primero. Bueno, le damos la palabra igual a Carles, que es el que hace más tiempo que no ha hablado. Gracias, sí. Bueno, yo quería solo apuntar un par de cosas. La primera es que creo que hay, no sé, un poco de confusión, o sea, un tratamiento, diría incluso que no dialéctico de toda esta cuestión del concepto, ¿no? Tal como yo lo veo, que el concepto sea un
un reflejo en el pensar de los nexos y relaciones esenciales de las cosas, es una aportación de la lógica dialéctica. Es decir, no siempre ha sido así a lo largo de la historia de la lógica. Es más, o sea, esta es la aportación de la lógica dialéctica. Y yo diría que en el desarrollo histórico del concepto se está más próximo a lo que Joaquín decía, la noción o el término, ¿no? Que no a esta forma, ¿no? Que es capaz de establecer lo esencial de la cosa a partir de la observación de los fenómenos de esta misma cosa, ¿no? Es decir, esta concepción del concepto anterior a la lógica dialéctica, pues sí, estaría más próxima a la noción o al término, ¿no? Sería una concepción más descriptiva, o como dice aquí Rosenthal, y ya lo he dicho varias veces, no respecto al concepto, pero sí a otras cosas, descriptiva o preparatoria, ¿no? De manera que el concepto ha tenido esta evolución a lo largo de la historia y entiendo que sí hay que verlo, porque si no se está perdiendo lo esencial, ¿no? Y otra cosa, ¿no? La lógica dialéctica, precisamente como estadio último en el desarrollo del concepto, ¿no? Pues incorpora amplía, incorpora todas estas consideraciones sobre el concepto en cuanto o estos tratamientos más descriptivos, más próximos a la noción o al término que designa las cosas, las incorpora en su seno, por supuesto, ¿no? De manera que, bueno, es que se pueden coger muchísimos ejemplos, ¿no? Lo que hablábamos antes, el concepto árbol, el concepto hoja, son conceptos que se han ampliado y enriquecido históricamente en el sentido de que ahora, y seguramente se ampliarán, se continuarán enriqueciendo, ¿no? Pero ahora son conceptos que captan más lo esencial de lo que digamos que de lo que antiguamente designaba el término hoja, el término árbol, captan lo esencial, como decía, la lógica dialéctica, precisamente se basa en que logra captar lo esencial o lo más esencial respecto a la historia del concepto, pues de lo que es la hoja y de su relación con otros objetos que forman, por ejemplo, el árbol o el árbol que forma el bosque, etcétera, otros objetos de la naturaleza, ¿no? Podemos tomar también el concepto de trabajo, ¿no? El concepto de trabajo en su desarrollo histórico, ¿no? Aristóteles y los griegos no tenían el concepto de trabajo abstracto, porque eso no era una realidad social en su época. El concepto de trabajo abstracto social, es decir, el concepto de trabajo se enriquece como trabajo abstracto social ya con Ricardo, ¿no? Y luego Marx todavía lo enriquece más, ¿no? El concepto de trabajo como la universalidad concreta que capta la esencialidad de lo común a todos los humanos y que los distingue de manera concreta del resto del mundo animal, es una aportación al concepto de trabajo de Marx. Por tanto, tiene su desarrollo histórico. Y me parece que esa es la manera de enfocarlo, ¿no? Bueno, esto por una parte. Y luego por otra, nada, una cosa muy breve, que creo que cuando he planteado las cuestiones al final de la accidentada exposición, pues no, diría que no lo he planteado bien o bueno, no lo he planteado bien seguramente. Yo a lo que me refería no es a que si singular y general son lo mismo, por supuesto que no, o particular y general son lo mismo, por supuesto que no, sino a si singular y particular son lo mismo y general y universal son lo mismo. Me refería a eso, porque a mí me parece que Rosenthal los usa indistintamente, pero también hay matices, ¿no? Me refiero a los pares estos, ¿no? Si singular es lo mismo que particular y si general es lo mismo que universal, o no lo es. Nada, solo esto, que tampoco me parece que vaya a ser una cosa que podamos resolver aquí ni ahora en estos momentos. Y ya está.
Adelante, Adrián. Vale, a ver, yo al hilo de lo que preguntaba antes y en torno a lo que está girando la discusión, entonces entiendo que, por lo menos por la argumentación que acaba de decir Carles, perdón, eh, no sería posible, a través de la mera generalización formal, comprender la esencia de ningún tipo de fenómeno. Es decir, no sería tampoco posible comprender qué es un caballo mismamente, simplemente sacando las particularidades comunes de lo que es un caballo actualmente, sino que para hacerlo tendríamos que historizar ese fenómeno, saber cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y también las relaciones que ha tenido con otro tipo de fenómenos. Y que por lo tanto, o sea, esa generalización formal solamente sería una fase del proceso cognitivo hacia, hacia el conocimiento completo de lo que sería una cosa en particular. Y por lo tanto, no sería posible por sí misma, o sea, como fase, o sea, no como fase, sino como proceso ya sustantivo, no sería por sí misma suficiente como para conocer un objeto. O sea, es decir, yo no puedo, a través de la lógica formal, o sea, a través de la generalización abstracta, tal y como se comenta aquí, conocer la esencia del caballo. Necesito siempre ponerla en relación con la historia. O sea, eso es lo que parece que yo he inferido de lo que dice Carles, aunque me genera alguna duda, ¿no? Porque me parece que hay alguna diferencia entre este tipo de conceptos que son más ideales, como son eso, que es el caballo. El caballo me parece como una abstracción ideal frente a lo que sería el capital, que es, pues como se comenta aquí, sí que es verdad que es algo que se da realmente en la realidad social. Es decir, que es una relación social real, a diferencia del caballo, que es simplemente una abstracción mental en este caso. No sé si, o sea, que no refleja tanto esa realidad concreta, quizá, no lo sé, o más. Comparte por el chat, Jorge, que en el manual, en el texto categorías de materialismo dialéctico, singular y particular no son lo mismo. Y comenta que página 257, para leerlo. Hasta donde yo sé, la distinción entre universal, particular y singulares viene de Hegel y creo que ha explicado correctamente Jorge la cuestión, como entre lo universal en un extremo y lo individual en el otro, hay un fenómeno intermedio que es lo que Hegel llama particular, pero que cuando se habla de lo general y particular se está resumiendo la cuestión. Entonces, hasta donde yo entiendo, universal y general son equivalentes, particular y singular no son, no son lo mismo, porque es una tríada universal, particular, singular. Y corresponde los singulares, lo concreto, real, lleno de toda su infinita individualidad. Lo singular recoge ya unas generalidades y lo universal recoge unas generalidades aún más abstractas de ese proceso. Entonces, podríamos plantearnos que de la Revolución Rusa, qué fenómenos son ¿cómo hemos dicho que es? Ya se me han ido las palabras. ¿Qué fenómenos son particulares? ¿Qué fenómenos son qué fenómenos son singulares de la Revolución Rusa? ¿Qué fenómenos son particulares? ¿Y qué fenómenos son universales en el marco de la Revolución Socialistas? Para comprender que entonces qué es lo que podemos, en qué sentido la Revolución del 17 nos orienta para una revolución en el siglo XXI, ¿no? Y yo creo que ha puesto, yo estoy de acuerdo con los puntos sobre así que ha puesto Carles, en el sentido de que, y Rosenthal también lo comenta, que el descubrimiento de de las esencias está en desarrollo, ¿no? Y que nosotros incluso, pensando en sociedades que han empleado, ha puesto el ejemplo de Adrián, el ejemplo de los caballos, ¿no? Pensando en sociedades que han empleado el caballo como herramienta de trabajo y herramienta militar, pues esas sociedades han sabido perfectamente en qué consisten las necesidades biológicas de ese caballo cuánto puede aguantar, cómo debe ser cuidado, en qué condiciones rinde mejor, ¿no? Entonces esas sociedades no simplemente conocen cualidades
externas del caballo, sino que conocen muchos de los procesos que están en la vida del caballo. Claro, no es lo mismo que un biólogo del siglo XXI, pero no solamente conocen rasgos exteriores, sino que conocen muchos aspectos del desarrollo de esa forma de vida y de sus necesidades y de cómo cuidarlas. Habrá un punto donde no alcancen a explicarse, pero entonces, pues lo que ha comentado Carlos, ¿no? Pues hay el concepto de caballo, está en desarrollo. Pues tenemos que cerrar ya. Carles, ¿quieres hacer una despedida? No, bueno, nada. Simplemente gracias a todos. Me sabe mal lo accidentado de la sesión, pero bueno, así ha ido. Esperemos que la próxima vaya mejor. Nada más. Nada, lo hemos salvado. Pues nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos por las aportaciones. David, una consulta. ¿Cuáles son las páginas para la próxima sesión antes de cerrar? Acabar el capítulo. Si no me equivoco. Si no recuerdo mal. Está en el correo que se envió cuando acababan las Navidades. Lo puedo mirar en un segundo. 257 a 299. Ah, vale. Entonces no acabamos el capítulo todavía. O sea, el segundo tercio del capítulo. Ok. Casi. Sesión décima. 9 de febrero será, ¿no? Sí. Sí, en 15 días ahora mismo no caigo, pero sí, eso es, 9 de febrero. Buenas. Ok. Listo. Gracias. Os... Nos vemos. Solo, oye, rapidito, ¿me escuchas? Sí, Enrique. Se escuchó muy mal. Yo no quise interrumpir nunca, pero mucho eco y hay cosas que no. Ni siquiera capté. En fin, Pues, tal vez se deba a los obstáculos que tuvo para instalarse. Es solo Enrique, suponer. puede ser, aquí vemos que tienes la sesión iniciada 2 veces, Ajá. que te lo habían escrito por el chat. Igual ese es el problema del eco. ¿Has podido Ah, con 2 navegadores es, o algo así? no sé por qué estoy 2 veces. Voy a, voy a, híjole. Bueno, mi culpa, pues. Pero bueno, cuando esté el vídeo subido a YouTube, pues ahí podrás verlo. Voy a revisarlo. Correcto. Está bien. Venga, Enrique, un abrazo. Gracias.